del día de hoy. Ya tomamos a lista, ya se dieron cuenta quiénes están y quiénes no están. Les comentaba que algunos de ustedes me saludan por el WhatsApp, pero no se me conectan a la sesión, entonces de nada me sirve. Pero si ya los tomo a lista acá, ya los tengo presentes como parte de la formación. Lo segundo es que ayer ejecuté la labor de deserción de algunos de los aprendices. Quiero ser claro por qué los deserto, para que ustedes tengan presente en este momento. Ustedes son 30 con 2 personas que están pendientes por ser desertadas también. ¿Por qué esas 2 personas están pendientes? Porque pues le estoy dando a uno la oportunidad de que aparezca y al otro, el otro me escribió y me dijo que no lo deserte, pero tampoco responde. Si en una semana estas 2 personas realmente no se comunican con ninguno de los instructores, también haré la deserción de ellos, al igual que hice la deserción de otros compañeros que estaban aquí anotados en formación, y quedarían ustedes solamente 28 en el grupo de 38 que inicialmente empezaron el proceso de formación. Entonces, lo primero era ser como claro con esa parte. ¿Por qué lo hago? Porque algunos desde el periodo de inducción no volvieron a aparecer. Otros simplemente estuvieron las 2 primeras sesiones y después no volvieron a aparecer. Entonces, se me vuelve un poquito complejo a mí y a los restos de instructores seguir formación y teniéndolos presentes ahí para que no participen y simplemente haciendo un espacio de lleno, ¿sí? Entonces es bueno que tengan claro eso, para que después no digan que simplemente quise ser injusto con algunos de sus compañeros, simplemente no puedo estar ahí pendiente esperando a ver si ellos quieren después de 3 meses, donde ustedes han desarrollado ya una serie de actividades y como le dije a una compañerita de ustedes con esfuerzo, dificultades y sacrificio, algunos se han conectado, algunos han estado en sesiones de formación y me parece injusto que otras personas que no están apareciendo simplemente se les dé más tiempo para poder que ellos presenten exposiciones o para poder que ellos presenten algún documento y con eso ya cumplan con el proceso. Entonces, quería ser claro con esa parte para que no nos prestemos a errores ni equivocaciones. No es de ser mala persona, simplemente porque aquí estamos y vuelvo y digo, muchos de ustedes con mucho sacrificio se han conectado, han hecho algunas de las actividades que todos los instructores les hemos pedido y otras personas que simplemente no han hecho nada no merecen seguir participando del proceso formativo. ¿Qué pasa con la deserción? Cuando la deserción es justificada, la deserción solamente tiene 6 meses de sanción. Cuando la deserción es injustificada, tiene 2 años de sanción. Hay unas que justifiqué, en las observaciones les puse la razón por la cual no podían, a otros simplemente les puse que no aparecieron en ningún momento del proceso formativo, por lo cual no podrían continuar. Lo siento por ellos, pero pues la legalidad es para todos y todos tenemos que ser muy serios cuando estamos en un proceso de formación. ¿Sí? Sí, señor. Listo, bueno, entonces, siendo claro con esos, vamos a empezar el proceso de formación. Vamos a ver si la compañerita soluciona. Pues le recomiendo a la compañera que reinicie, la que me está hablando por el chat, que reinicie el equipo o la conversación a ver si escucha, porque creo que todos me están escuchando, ¿cierto? Yo sí, profe. Sí, señor. Bueno, me están escuchando por teléfono y por videollamada, eso quiere decir que me están escuchando. Voy a hacer un tema, el tema es un poco corto, este tema de hoy no les voy a dejar taller ni tarea ni nada. Algunos todavía no me han cumplido con la tareita que les puse, pero hay otros que me la cumplieron. Bueno, hay varias cosas, es que me la cumplieron bien, pero me la cumplieron como no se las pedí. Lo que menos quise para todos era que alguno gastara recursos y tiempo haciendo un compostaje. Y algunos me presentaron compostajes hechos, que hicieron y consiguieron los materiales para hacer un compostaje, para hacer una mezcla de suelo, para hacer varias cosas. Yo les he pedido
documentos en papel, que ustedes tengan recetas o fórmulas para poder hacerme la entrega de las cosas. Pero en ningún momento les he pedido que se gasten dinero en hacer este tipo de productos. Lo otro, lo del saber popular, algunos han tenido ciertas dudas y dificultades con el saber popular. Son esas cositas, son esos comentarios ancestrales que pasan de generación en generación, que le dicen a usted, échese la leche de tal planta para que le quite la verruga. Eso es un saber popular, porque no hay una justificación, no es que aparezca marcado el árbol para eliminar las verrugas, no, lo sabe uno porque por transmisión familiar. Que tomarse una aromática de hierbabuena, de pronto alivio o de manzanilla disminuye los cólicos. Es un saber popular, tiene un fundamento científico, pero tiene un saber popular. Entonces la idea era que buscaran esa información y me la transmitieran, me dijeran cositas de saberes populares. Yo sé que aparece la información, por eso les puse a ustedes a hacer la investigación. Ya llevan 15 días y muchos me la han entregado, muchos no han podido, pero entonces para que lo tengan presente, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Continuando con el proceso de formación, hoy vamos a ver esta presentación. Como les digo, no voy a extenderme mucho en tiempo y tema para que ustedes no tengan mucho problema, para que ustedes no tengan mucho problema. Aquí tengo que poner a cargar el computador antes de que me apague y me quede solo yo. Listo. ¿Están viendo la presentación ahí todos, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno. La semana pasada les estuve hablando algo de esto, ¿se acuerdan? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias por responderme. Hablábamos de los perfiles del suelo, hablábamos de que habían unos horizontes o perfiles donde nos decía cuál era la actividad de desarrollo. Les decía yo que existe esa parte de cobertura principal que ni siquiera está marcada aquí, esa partecita donde se ve verde, entre el verde y el café es el horizonte cero o es el horizonte de mulch o capote, que es donde la materia orgánica se está descomponiendo y donde está empezando a incorporarse al horizonte A. El horizonte A es donde nos dice que tenemos la máxima actividad biológica, es donde hay mayor concentración de microorganismos, donde hacen el mayor proceso de descomposición y de separación de nutrientes para que las plantas que se alberguen en ese suelo puedan tener toda la capacidad de desarrollo y crecimiento. El horizonte B acumula los materiales lavados del horizonte A. ¿Se acuerdan de las propiedades físicas del suelo, cierto? Había una que llamaba permeabilidad y había otra que llamaba porosidad. Cuando hablamos de esto, entonces el agua cae y el agua se va hacia el horizonte, lleva hacia el horizonte B materiales lavados, entre esos nutrientes y otros. Y está el horizonte C, que es el horizonte de roca madre, que es el horizonte, ese está muy abajo, es parte donde se fija la placa tectónica sobre la cual se sostiene el continente, entonces no estamos hablando de que vayamos a encontrar roca madre de manera muy fácil. Por lo general nosotros encontramos horizonte B y en algunos casos horizonte C, pero C primario, no un C muy complejo. ¿Sí? Entonces, lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta de aquí es que ustedes van a encontrar horizontes de acuerdo a los nutrientes. En algunos casos pueden encontrar horizonte A de 10 centímetros y horizonte B de 30, 70, 100 metros. Pueden encontrar horizonte A de 60 centímetros o de 80 o de 1 metro o de 2, de acuerdo a la zona y la región donde ustedes se encuentren. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que no en todos lados hay un estándar de altura del horizonte ni de calidad biológica del horizonte. Ojo, no es la misma nutrición, si bien tiene nutrientes importantes, no es la misma nutrición que hay aquí en esta región del eje cafetero a la misma nutrición que hay en los suelos de la costa o en los suelos de la Amazonía. Son diferentes los volúmenes de nutrientes y la calidad biológica de los nutrientes que se encuentran entre uno y otro. Entonces es importante que tengan presente y clara esta partecita. Lo mismo
no en todos los horizontes se va a marcar el color negro como simplemente un esquema de que es un horizonte A. Y les contaba yo, hay regiones en los llanos, en el Huila, en el Caquetá, donde los suelos, si bien tienen una actividad biológica importante y si bien tienen un sistema nutricional importante, también tienen unos minerales que hacen que cambie de color. Entonces, encontramos suelos rojos, encontramos suelos amarillos, pero que tienen una importancia biológica. En el valle también encontramos suelos con estas características. En el eje cafetero es donde nosotros más nos acostumbramos a encontrar suelos con colores negros y por eso asumimos que son suelos, y Antioquia, perdón, y asumimos que son suelos ricos biológicamente. ¿Sí? Como les mostraba, mire una imagen de horizontes. Aquí están tratando de hacer la identificación entre la separación de un horizonte A y un horizonte B. Podemos encontrar que el horizonte A está bien demarcado o bien definido y el horizonte B, que también nos funciona como sistema de fijación, está haciendo trabajo. Entonces, la composición ideal de los suelos, estamos hablando de que es 50% materia orgánica y 25% minerales que se sostienen en el suelo. Espero que alguien me está pidiendo ingreso, entonces me toca salirme de completo. Listo. Bueno, entonces sigo acá. Profe, Señor. una preguntita, por ejemplo, ¿estos suelos de por acá, esta región, se caracterizan por ser de zona volcánica o qué? Sí, señor. Bueno, Nosotros pertenecemos a suelos de zona volcánica. La actividad volcánica, por eso tenemos tres cordilleras, oriental, central y occidental. Acuérdense que nosotros en la cadena de los Andes somos el único que hace la línea de los Andes que se trifurquen. La única parte del mundo donde se trifurca es en Colombia. Por eso contamos con tres cordilleras y no con una, como cuentan en otras regiones. ¿Sí? Y eso nos da que hubo una importante actividad volcánica, un importante volumen de cenizas y una importante descomposición de materia orgánica, lo cual nos da unas calidades de suelo muy específicas y muy agradables. ¿Claro ahí, Walter? listo, profe. Sí, no, lo que Listo. estaba viendo, por ejemplo, usted se acuerda cuando uno va a la finca en la cantera, esas peñas. Sí, esta peña es Eso lo están. horizonte B y Ah, es ya. horizonte B, pero es un horizonte B rocoso. Acuérdese que hay varios procesos de evolución a nivel de la Tierra y algunas de las rocas se fragmentan. Entonces, por eso la cantera se fragmenta. Esa cantera, hablando de eso, va a estar cerrada esa vía un mes, ¿no? Van a cerrar esa vía de Guayaba, Sí, la van a cerrar un mes pero de por cierta parte trabajos. hasta cierta parte, profe. Sí, pues Porque están no, haciendo es levantando los tubos del oleoducto. porque yo tenía que ir mañana por allá y no puedo ir. Y me dijeron que la vía Profe, está pero no, cerrada. pero es que la otra entrada está libre. Sí, pero tampoco voy a ir de todas maneras porque de pronto me enfermo. Ay, Eh, María, profe. pero bueno, entonces, el cincuenta por Ay, ciento de los suelos es qué pena. materia orgánica. Dime, Walter. Sino qué pena, sino que ayer me pasé por ahí y me detuve a mirar que en la parte de arriba de la roca, lo que usted dice, o sea, hay una tierra que es negra, fértil, pero ya va bajando, porque uy, eso tiene como, póngale por ahí 30 metros de altura, y ya se Sí, va formando rocosa, amarilla, amarilla, hasta que llega otra roca. sí, señor. Ellos tienen, hay varios procesos que pueden haber intervenido. O sea, yo no les puedo decir exactamente cuáles intervienen, pero hay varios procesos que pueden haber intervenido en la parte de la construcción de las estructuras del suelo. Entonces es bueno que ustedes tengan en cuenta eso. No todos los suelos se Listo. ordenan de la misma manera. Acuérdense que puede haber sepulturas de materia orgánica. Es por lo general cuando la roca hace mucha presión o hay rocas muy grandes e hicieron presión sobre materia orgánica moldeable, ahí y fósiles, animales. Acuérdense que empiezan los yacimientos de petróleos. Los petróleos básicamente son estructuras vegetales y animales, fosas donde se encontraba una buena significancia de biota y a través del tiempo y la presión se hicieron un producto con lo que es un,
¿qué es esto? Petróleo. ¿Cómo se llama eso? Espere que le voy a pedir asesoría aquí a un ingeniero ambiental. El petróleo es por descomposición de materia orgánica, ¿sí? Presión y temperatura. Presión y temperatura, sí. Pero entonces se considera un orgánico, ¿no? El petróleo no se considera orgánico, pero... el petróleo sí es orgánico, me están diciendo casi, es que Fósiles. es bueno estar con biólogos, sí, fósiles. Desde que llegas carbono es orgánico. Ya me están regañando aquí, están peleando entre ellos dos, entre un biólogo y un ingeniero ambiental, se agarraron a pelear. Belleza. Bueno, sigamos. Entonces, 50% es materia orgánica, 25% es procesos sólidos y 25% son procesos líquidos en el suelo. Eso quiere decir que el suelo tiene algunos elementos que son sólidos, líquidos, y otros que son volátiles y que permiten que haya intercambios. Si vemos la composición del suelo en la parte orgánica, vamos a encontrar una serie, esto ya lo habíamos visto de pronto, pero vuelvo y lo repito, vamos a encontrar una serie de elementos que ayudan a su proceso de composición, macro y microorganismos. Estos macro y microorganismos son los que ayudan a mejorar la calidad biológica, hacen intercambio de nutrientes, liberan ácidos que pueden ayudar a que mejore la calidad de nutrición del suelo, y por ende que las plantas puedan asimilar de una mejor manera todo lo que son los nutrientes. Las lombrices, por ejemplo, tienen una función, la función de ellas es perforar el suelo, ir haciendo penetración en el suelo para permitir aireación y porosidad en el suelo, y por ende ayudan a que se mejore la calidad de este suelo. Adicional a eso, la alimentación de ella permite que se transforme lo que son materiales no aprovechables en materiales aprovechables. Las lombrices son altamente importantes en el desarrollo biológico de un suelo para ayudar a la transformación y procesos. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, venden algo que se llama compost de lombriz, que es básicamente el procesado de las diferentes lombrices para fertilizar y mejorar la calidad de algunos de los suelos que se manejan. Ahí están algunos otros macroinvertebrados, hormigas, ciempiés, garrapatas, escarabajos, caracoles, milpies, y ahí empieza a aparecer también el otro reino que hablamos la semana pasada, el reino fungi o el reino de los hongos, que también nos ayuda con este proceso. Entonces, cuando hacemos los manejos de materia orgánica en un suelo, estamos intentando entender cuáles son los diferentes factores que llevan a que ese suelo sea más fértil o menos fértil que otros. Hay elementos, dime. Disculpe la interrupción, que si puede llamar a María Camila Sánchez, que ella escucha así porque no está para conectarse por mí, no le da el celular. ¿La llamo a qué número? ¿Ya me puso el número en el WhatsApp? Ya se lo digo, no, el de la abuelita. Ya me lo dices, entonces espérame. Añadir personas. Qué pena con ustedes, muchachos, interrumpo un segundo. Háblame. Entonces, 304 304 455 455. No, se me cortó el 304 455 92 92 70. 70. ¿Sí? Listo. Listo. Llama. Señorita Camila, ¿ya estás ahí? Aló, hola, profe. Hola, señorita Camila, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, gracias, profe. listo, voy a continuar con la charla. Entonces, están todos estos macroinvertebrados que nos empiezan a ayudar a desarrollar procesos de transformación, nos ayudan a liberar algunos nutrientes, nos ayudan a transportar nutrientes, nos ayudan a mejorar minerales, ayudan con su mismo
con su misma muerte ayudan a incorporar materia orgánica a los suelos, acidez al suelo y algunos otros factores, lo mismo que aparece en el reino fungio, los hongos, donde nos ayuda también a hacer procesos de transformación y mejora de las calidades de materia orgánica. Pero también tenemos los microorganismos, esos tan pequeñitos que no los podemos ver a menos de que trabajemos con un microscopio, pero que están presentes en el suelo y que son igual de importantes. Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante para ustedes, es que no es como tal el microorganismo el que hace daño, sino la cantidad de microorganismos que puedan haber contenido. Entonces hablamos de que hay suelos que se llenan de algo que les dicen nemátodos, es un piojito como un piojito blanco que se empieza a ver en el suelo y que acaba con las materas de las mamás de ustedes, y entonces las mamás dicen que la tierra se puso mala. Y no, básicamente es que hubo una afectación por un volumen importante de estos nemátodos y no va a permitir que el suelo trabaje de manera adecuada. Para eso es donde empezamos nosotros a manejar lo que son los correctivos del suelo, que los vamos a ver ahorita más adelante. No sé si nos escribieron, pero no sé qué estarán escribiendo. Bueno, las características físicas, pues ustedes ya la conocieron: color, estructura, partículas, temperatura y porosidad. ¿Por qué estoy volviendo a dar esto? Por una sencilla razón. Porque ustedes, ahorita que empiezan a ver lo que son enmiendas y lo que empiezan a ver fertilización, tienen que entender muy bien la dinámica que existe entre estas características físicas, químicas y biológicas del suelo y los nutrientes, cómo empiezan a interactuar con todas estas características. Entonces, bueno, ya vimos también características químicas y esto también lo vimos, elementos mayores y menores. ¿Qué pasa cuál es la importancia? Son básicos para la producción y la formación de órganos vegetales y fomentan el crecimiento. Las deficiencias de estos ayudan a que se pierdan los colores de la hoja, que no haya fotosíntesis y que haya plantas débiles, y los excesos hace que las plantas crezcan con muy buen tamaño, pero a un ritmo tan acelerado que no van a tener la fuerza suficiente para que puedan desarrollarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes nutrientes, dentro de los principales, el fósforo, aquí estábamos hablando de nitrógeno, fósforo y potasio, calcio, y para nosotros poder hacer la determinación, nosotros trabajamos con algo que se llaman muestras de suelo. Una muestra de suelo es usualmente utilizada para poder determinar estas características, pero nosotros hacemos la muestra y tomamos la muestra, pero ya es un laboratorio, o si tenemos los reactivos adecuados para poder establecer cuáles son los volúmenes que se encuentran en el suelo, y de acuerdo al cultivo que vayamos a desarrollar es que podemos nosotros identificar si necesitamos o no desarrollar fertilizaciones edáficas, enmiendas biológicas o regulaciones de pH al suelo. ¿Qué es lo que estoy hablando aquí? Básicamente es de que nosotros lo que vamos a ver a continuación es cómo tomar o cómo desarrollar una muestra de suelo para poder determinar varios factores. Alguien me preguntaba que si yo les di a ustedes ¿se acuerdan que les di a ustedes una tablita que se llama recomendaciones de siembra? Sí, Gracias. Esa tablita de recomendaciones de siembra trae mucha información, pero no trae toda la información que ustedes tienen que tener en la cabecita. Cuando ustedes van a realizar un cultivo, ustedes tienen que desarrollar varias validaciones. Y se los digo a ustedes como futuros, no posibles, futuros tecnólogos en gestión de empresas agropecuarias, ustedes tienen que empezar a desarrollar varias validaciones. Entre esas validaciones, ustedes tienen que llegar a evaluar las condiciones atmosféricas de la zona, ¿sí? Temperatura, humedad, clima, y ya de ahí empezamos a hacer las validaciones de flora y de fauna. ¿Qué vegetación hay? ¿Qué animales se encuentran? ¿Qué macrovertebrados o encontramos? Y luego de eso, ahí sí podemos hacer una determinación frente a dos factores. Primero,
frente al factor productivo, del suelo, como tal, los nutrientes que tiene o no tiene el suelo, y frente al factor de cultivo como tal. No sé quién se conectó. ¿Quién es Edilma Giraldo? No, profe, esa no la conocemos, profe. Yo No la tampoco. distinguimos tanto. Ya cambié el nombre. Ya sabemos quién es, ya sé quién es Edilma Giraldo. Bueno, sigo con la presentación. Entonces, los dos factores son las características del suelo, los nutrientes que posea el suelo como tal, los factores climatológicos como tal, y el otro factor es el cultivo y los requerimientos nutricionales del cultivo como tal para poder desarrollar esto. Entonces nosotros nos quedamos corticos, hacemos la muestra de suelos, voy a hacer algo y lo voy a decir aquí de frente a los 25 que hay conectados, 24 que hay conectados. A la próxima clase, solamente los 10 primeros minutos dejo entrar personas. Después se quedan por fuera y van a ver la presentación cuando la monte a YouTube. Porque me tengo que estar entrando y saliendo del proceso para que ustedes puedan estar entrando y saliendo. Y pues la verdad me queda complicado y me parece una falta de respeto con sus compañeros. Entonces, de una vez lo advierto. Para la próxima clase, 10 minutos y después de eso no van a poder ingresar. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta estos factores, yo tengo que hacer la toma de muestra de suelos. Y cuando hago la toma de muestra de suelos, tengo que ser muy específico en lo que estoy buscando y en la homogeneidad del terreno y en el tipo de lote que voy a sacar frente al cultivo que voy a sembrar. Si no tengo en cuenta esto, yo puedo tener la mejor muestra del suelo, pero no es para sembrar cualquier cosa. Porque las compensaciones fertilizantes para sembrar cualquier cosa saldrían siendo demasiado costosas y demasiado complejas para ustedes. Entonces, bueno, que tengan en cuenta eso. ¿Queda claro eso? Sí, profe, o sea que, moraleja, cuando seamos unos buenos tecnólogos salidos del SENA, lo primordial que debemos hacer en una finca es hacer un muestreo de suelo, profe, ¿cierto? Pues, lo primero es que ustedes manden a que se desarrollen análisis de suelo de todo el cultivo donde ustedes van a trabajar, para que ustedes puedan garantizarle al productor, o se puedan garantizar a ustedes como productores, de que su cultivo va a cumplir con condiciones óptimas. Acuérdense que hablábamos de fisiopatías y encontrábamos daños en los frutos por problemas nutricionales, o daños en los cultivos por problemas nutricionales. Lo que ustedes menos quieren es tener plantas o raquíticas o frutos deformes, porque todo eso se los van a cobrar en un proceso de compra de un productor. Entonces es bueno que ustedes tengan en cuenta que entre mejor análisis hagan y de mejor calidad del suelo, ustedes pueden determinar, ustedes van a tener unos gananciales o unos plus del proceso para la producción, y eso les va a permitir tener unos valores agregados. Adicional, un buen análisis de suelo les va a permitir comprar solamente los productos específicos para compensar la falencia del suelo y no simplemente gastar un infierno de plata en un resto de fertilizantes que no tiene sentido y simplemente darle un mal uso a estos. Explico. En una finca, por lo general compran el patrón que no sabe nada de suelo simplemente compra urea, DAP y triple 15. ¿Y por qué compra esto? Porque son los 3 que más se usan y que siempre van a ser benditos, eso siempre se va a usar. Resulta que si ustedes tienen un buen análisis de suelo, ustedes pueden determinar si necesitan un KCL o un 17.6.18.2 o un 27.6.18 o un 24.6.24 o un 10.30.10. Eso depende pues ya del tipo de cultivo y el desarrollo biológico que tenga este. Y van a saber si necesita más potasio o mayores o necesita más menores. Ustedes van a entrar a determinar cómo se va a hacer de una manera correcta esa enmienda productiva. Entonces es bueno que ustedes tengan en cuenta que un buen análisis de suelo va a permitirles a ustedes ahorrar dinero. Que si bien los análisis
no son los más económicos del mundo generalmente, tampoco son imposibles de pagar, pero la garantía y la disminución de los costos de fertilizantes y que todos los fertilizantes que en este momento nosotros utilizamos en su mayoría son de síntesis química, nos van a ayudar a disminuir importante y considerablemente el valor de costos en el predio. Eso va a ayudar a que no tengamos que invertir en productos que no necesitamos. ¿Sí? ¿Claros? Sí, profe, claro. Señor. Muchas gracias, listo. Entonces, como dice aquí, una muestra de suelos es usualmente empleada para evaluar las características del suelo. La muestra consiste en una mezcla de porciones de suelo o submuestras tomadas al azar en un terreno homogéneo. ¿Sí? Para hacer un análisis, para hacer una toma de muestra de suelo, ¿qué requerimos? El mapa de la finca, para saber dónde vamos a hacerlas, dónde vamos a tomar esas muestras al azar, un machete, un barreno o una pala o un palín. Ojo, siempre vamos a requerir uno de estos tres. Si tenemos el barreno, súper. Si no, tenemos que trabajar con una pala. Y si no, tenemos que trabajar con un palín. Pero lo ideal es tener un barreno para tomar, un cuchillo, ya les voy a explicar por qué, un balde, bolsas plásticas limpias, marcadores y hojas para identificar las muestras. Adicional a eso ahí, a mí me faltaría agregarle un producto desinfectante. Un desinfectante para poder desinfectar la herramienta cada que tome una muestra en un sitio determinado. ¿Sí? Entonces, espere que me voy a salir de aquí y les voy a mostrar algo más de toda esta parte de herramientas que se manejan dentro del proceso. Profe, ¿hasta qué profundidad hay que insertar Ya eso vamos. Ya vamos para allá, Walter. Paciencia. Ya les explico bien eso. Espérenme que voy para allá. Porque es que esto los voy a hacer como paso a paso y voy a pedirles a ustedes a futuro que hagan un ejercicio similar. Entonces, miren, necesitamos picos, barretas, posteadoras, sacos. Bueno, hay una serie de elementos que se consideran importantes dentro del proceso. Vamos a ver si es que no me acuerdo en cuál es la que tengo. Bueno, esta no es, esta tampoco, y me faltó una, que es esta. Así está. Miren, cuando nosotros hablamos de elementos o insumos para hacer un análisis de suelo, encontramos que tenemos varios tipos de barrenos o perforadores. ¿Qué es esto? Básicamente esto lo que hace es penetrar en la porción de suelo específica que necesitamos y nos saca esa porción de suelo específica que necesitamos. Por ejemplo, este es un barreno tipo Riverside. El pico entra, se gira y nos saca el bocado. ¿A cuánto se saca, Walter? Listo, ahí es donde va la respuesta. Se saca después de los 15 primeros centímetros del suelo y no después de los 50 centímetros del suelo. O sea que entre 15 y 50 centímetros debo tomar la muestra de suelo para poder tener una determinación del horizonte primero y también de los nutrientes. Ojo, tengamos presente que también va de acuerdo, y es cierto, al horizonte del suelo donde yo estoy trabajando. Ese horizonte, si es muy pequeño, lo debo tomar 5 centímetros después de lo que es el horizonte cero o de la parte de Munch y Capote, y tratando de no tocar el horizonte B, el horizonte terroso, porque pues como les dije a ustedes, es un horizonte de lavado y ese horizonte de lavado puede tener alterados los valores nutricionales, mientras que los horizontes A siempre nos muestran por lo general las características. Entonces tenemos estos tipos de barrenos Riverside, tenemos bayonetas para hacer presión. Este es el más común y el que más encontramos, los Edelman, los barrenos tipo Edelman, que son barrenos, parecen como dos cuchillos pegados, lo único que hace uno es girarlos y va sacando la porción y ya selecciona esa porción de suelos. Tenemos este Stony, el Stony este por aquí no lo vemos, pero es para suelos pedregosos. Miren que hay uno para suelos arenosos, gravillo arenosos,
Esto es para suelos con mucha profundidad. Bueno, y tenemos diferentes fondos y profundidades para poder hacer estas muestras. Estos son las cañas de amarrar las puntas de los barrenos para que nos permitan hacer la toma de muestras, y aquí hay otro tipo de muestreador que se utiliza. Bueno, todos estos son muestreadores que nos van a permitir desarrollar la actividad de toma de análisis de suelo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Entonces, voy aquí a la primera presentación. Lo primero que yo hago cuando estoy haciendo una toma de muestra de suelos es delimitar el terreno. Lo primero es identificar dónde voy a hacer la toma de la muestra de suelo. Ojo, dos premisas. Si voy a trabajar en áreas, voy a trabajar en áreas planas y en áreas pendientes. Son diferentes las condiciones ecotópicas del manejo de materia orgánica, la acumulación de nutrientes entre una zona y otra. Si yo lo voy a hacer en una zona plana, tomo esa zona plana y hago una submuestra de esa zona plana. Si lo voy a hacer en una zona pendiente, tengo que sacar las submuestras de esas zonas pendientes, ¿sí? Entonces, también identifico los tipos de suelo. No puedo sacar muestras de zonas donde veo los cambios bruscos, porque tengo que identificar, y otra donde la zona está muy buena, porque tengo que ver la separación e identificación. Los dos nutrientes son diferentes. Es como el ejemplo de los dos niños que son llevados al mismo colegio y los alimentan todos los días con la misma comida en el colegio y la misma comida en la casa, pero un niño sale gordito y el otro mantiene flaquito. Entonces, los nutrientes no se asimilan igual por los diferentes tipos de organismos y por la presencia. Entonces, tenemos que hacer las muestras para el uno y las muestras para el otro. Entonces, muestras en zona plana y muestras en zona pendiente, muestras en zonas de bosque y muestras en zonas de pastos, y si tenemos conocimiento de la información del predio, también tenemos que empezar a hacer la identificación de si ha manejado fertilizantes, si han habido cultivos. Tenemos que tener todo el historial en lo posible del lote para poder hacer la determinación de este mismo, ¿sí? Entonces, cada suelo se considera diferente e independiente, y cada suelo se va a fertilizar de una manera diferente e independiente. Entonces, es bueno que ustedes tengan muy claro cómo se va a generar este proceso. Entonces, aquí pueden ver en esta imagen un cambio en las pendientes. Miren, en la pendiente alta, la materia orgánica como está bien distribuida, el suelo se ve verdoso, y en una zona donde hay una pendiente baja, el suelo se ve con bajos niveles de materia orgánica y bajos niveles de nutrición. Miren las unidades de muestreo, si ven las diferencias que se tienen entre un terreno y otro. Entonces, miren que las zonas donde hubo pastura muy intensiva se manejan independientes. Las zonas donde hay unas pendientes mucho más elevadas se manejan de otra manera. Las zonas donde hay, por ejemplo, la zona 1 es donde hubo cultivos o donde hay cultivos, se maneja con otro tipo de muestreo. Y la zona 2 tiene problemas erosivos, también se maneja de otro tipo de forma. Cada zona es diferente y ustedes tienen que aprender a hacer la identificación de separación de esta zona. Por eso lo primero que le dicen a ustedes es mapeo. Hay que tener el mapa del predio para poder determinar las pendientes y para poder determinar qué cultivos hubo, qué cultivos no hubo y cómo se han desarrollado los cultivos en esas diferentes zonas, ¿sí? Para tomar las submuestras, lo que les decía yo a ustedes, en cada unidad de estas, o sea, en cada numerito de estos que ustedes verían aquí como zona de muestreo, se van a tomar diferentes submuestras. Estas submuestras corresponden a las condiciones del terreno. Como pues aquí dice de 10 a 20, nosotros generalmente tomamos entre 5 y 6. Aquí hay una forma de tomar la submuestra. Mire que, por ejemplo, en esta zona de muestreo hacen zigzag, un sistema de zigzag para poder abarcar todas las zonas del terreno, donde nos pueda ya identificar cuáles son los nutrientes en general de todas estas zonas del terreno, ¿sí? Entonces hacen un zigzag y lo toman. Nosotros, ¿qué podríamos hacer?
en ese zigzag, lo podemos hacer en W, lo podemos hacer en X, dependiendo del número de muestras que ustedes quieran, de submuestras que ustedes quieran tocar. En cada uno de estos sitios, lo que vamos primero a hacer es con el machete, vamos a levantar todo lo que es la parte de capa vegetal del suelo, ¿sí? Levantamos la parte de capa vegetal, después con la pala o el palín, vamos a levantar el horizonte cero, el mulch o capote, y vamos a dejar un pequeño cuadro, una cajuelita, si tenemos pala o palín. Si tenemos el barreno, simplemente limpiamos el área que nos quede lo suficientemente limpia para que el barreno ingrese. Entonces ya hacemos la cajuelita, sacamos la primera porción del suelo, vuelvo y les digo, saco los primeros 10 centímetros del suelo y de ahí ya tomo la muestra. ¿Cuánto se saca? 100 a 200 gramos que los voy a pasar a un balde. Esa parte de submuestra la voy a pasar a un balde y en ese balde, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar absolutamente todos los terrones, todas las piedras y todo lo que son ramas o raíces que pueda contener. ¿Sí? Es lo que tengo que hacer inicialmente para poder desarrollar este proceso de levantamiento de una submuestra. Y así voy a hacer con cada submuestra, todas esas submuestras las voy juntando, si son de un terreno homogéneo, para que se vayan mezclando y generando la información. Mire que aquí, por ejemplo, el señor está trabajando con un barreno de Edelman. ¿Qué hizo? Metió el barreno, sacó el bocado del subsuelo y lo va a poner en el balde. Aquí hay otros trabajando con palas y van haciendo las mezclas, van recogiendo cada una de las porciones de la muestra y van haciendo la mezcla homogénea de todos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Uy, se me acabó la conexión. Sí, señor. Ah, pues yo creía que me había caído la conexión. Homogéneo significa que sea igual. Homogénea es que sean del mismo terreno y que tengan la misma estructura y consistencia. Si yo saco del mismo terreno, la ideal es que todos me queden sin granos, sin piedras, sin raíces. Esa es la parte de homogénea a la que yo me refiero. Ok. Bueno, entonces nos dice, mire, aquí lo que me preguntaba, Walter, la profundidad del suelo a la cual se toma la submuestra es variable, una profundidad de 20 centímetros para la mayoría de los cultivos, pero pues en donde, mire lo que dice, esto coincide con la mayor concentración de raíces en el suelo, y para pasturas la profundidad es un poco menor, 10 a 15 centímetros. ¿Sí? Para especies frutales, pues tomamos entre 20 y 40 centímetros, ya hay varias variaciones de esto, ustedes ya deciden si toman las submuestras a la gotera del árbol o las toman alejadas de los árboles, pues no necesariamente tienen que trabajar a la muestra de la gotera, aunque sí sale siendo interesante si hay un cultivo, porque nos ayuda a determinar cuáles son los nutrientes que están absorbiendo los diferentes árboles que están trabajando. Una vez tengo todas las submuestras de ese lote homogéneo, lo que voy a hacer es simplemente unirlas, mezclarlas y generar una bolsita de 1 kilo, transparente y en lo posible que sea de sella fácil. ¿Sí? Esa muestrica de 1 kilo es la que yo voy a rotular o la que voy a marcar para enviar al laboratorio de ese lote. Y asimismo con cada una de las condiciones topográficas o de producción de los diferentes lotes que yo tengo. ¿Sí? Simplemente una vez ya saco la condición de la muestra homogénea de todas las submuestras, lo único que hago es empacar, marcar, rotular. Ojo, entre cada submuestra y cada submuestra yo les dije a ustedes que para mí era importante que manejáramos desinfectantes. Se puede utilizar yodo, se puede utilizar específico. La idea es marcar o sacar un poquito de la contaminación que pueda tener el cultivo para que no vaya a haber problemas con estas submuestras que se van a generar y no haya una contaminación severa. ¿Sí? Recuerde que una muestra de 1 kilo representa un terreno homogéneo. Bueno, no se debe mezclar terrenos que no sean homogéneos, o sea, no se puede mezclar
tierra de una zona pendiente con tierra de una zona plana, y la muestra debe enviarse entre 1 y 2 días, no es sacar la muestra y dejarla ahí una semana para llevarla, sino que entre 1 y 2 días como máximo se debe llevar al laboratorio para que le hagan el análisis de suelo, ¿sí? Ya cuando le hacen, dime. Y cuando uno saca la muestra, uno tiene así como contenedores como para meter las muestras o cosas así, ¿sí me entiende? No, por lo general uno lo que hace es sacar la submuestra, la mete al balde y una vez tiene todas las submuestras, las mete en una bolsa, y por eso te digo que ojalá sea una bolsa transparente y sellable para que de 1 kilo, para que ellos puedan hacer el análisis de esa muestra general. Ah, listo. Y puede ser Y una bolsa de esas hidropónicas. si no se le escapa suelo y si no se le escapa, o sea, que no se le va a salir nada y que no le entre más aire para que no se contamine. Ah, bueno, profe. Sí, por lo general lo hace uno en una de esas sellables, o sea, o cuando yo he hecho la toma de muestras de suelo, por lo general la hago en bolsas sellables para poder garantizar que no haya contaminación, y etiqueto muy bien, marco muy bien a qué lote corresponde, en qué día se sacó, cuál es la temperatura que había en el día, para que se tenga bien en cuenta toda esa información en el momento de hacer el análisis de suelo, ¿sí? Entonces, Listo, profe. aquí, bueno, de aquí voy a irme acá. Hay tipos de muestras, no todo esto de tipos de muestras, quiero irme. Lo que les decía yo a ustedes, cuando hago los muestreos, puedo hacer muestreos al azar, muestreos en zigzag, muestreos al azar, simplemente caminando y tomando muestras, muestreos al azar. Miren cómo tomó un muestreo en zigzag, muestreos al azar de 20 muestras, zigzag, zigzag. Ustedes ya deciden el patrón que quieren seguir con el muestreo. Ustedes, lo ideal es que alcancen a abarcar toda la zona o la mayoría de las condiciones de la zona donde ustedes pueden hacer. Ahí hay muestreos sistemáticos, lo que yo les decía a ustedes: trabajar en W, trabajar en X, trabajar en cuadrícula, para que a ustedes les quede más fácil. O muestreos en estrella, zigzag, lineales, donde ustedes lo identifiquen de una mejor manera, ahí va a ser. Mire, por ejemplo, esta diferenciación de lotes, y cada uno de estos lotes va a llevar una serie de submuestras y cada uno va a caracterizar esa serie de submuestras, ¿sí? Entonces, para que tengan presente esa partecita. Y aquí está lo mismo, bueno, esto es básicamente lo mismo. Es que quiero mostrarles situaciones no muestreables. Ojo, no se muestrea al lado de la orilla del camino, sobre una cerca alambrada, al lado de un bebedero, al lado de donde duermen los animales o donde duerme la gente, dentro del monte, en surcos muertos. Cuando hablamos de surcos muertos, son esos surcos que utilizamos para escorrentía, en construcciones antiguas, en sectores de carga de fertilizantes o en zonas de barbecho y lavado de agroquímicos. En esos sitios no se va a manejar ningún tipo de muestreo, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Ahí no se toman muestras, esas zonas no son útiles para muestras de suelos, ¿sí? ¿Claro? Sí, señor. Listo. Entonces ya de aquí pasamos a lo que es, ya casi acabamos, muchachos, tranquilos. Son como 80 diapositivas y llevamos 30. Mentiras, son 30 diapositivas y llevamos 28. Ya vamos a acabar. El análisis de suelo básicamente se recomienda cada 2 años. Ahí se van a identificar lo que son las características físicas, químicas y biológicas del suelo, dependiendo del tipo de análisis que mandemos a hacer. Por lo general, muchas veces se identifican a lo menos lo que es materia orgánica y lo que es fertilización o cómo están los nutrientes alojados y disponibles, ¿sí? Los análisis de suelo son pruebas químicas, se determinan sobre el lote, sobre la muestra que ustedes mandaron, y nos van a decir el contenido de nutrientes y las posibles recomendaciones que se hacen.
Para la próxima clase yo les voy a entregar a ustedes un análisis de suelo y les voy a entregar una tablita para que ustedes me hagan una determinación de suelos, a ver si somos capaces, ¿sí? Las clases de análisis, por lo general, como les decía, son de fertilidad, determina el porcentaje de materia orgánica, pH, potasio, calcio, fósforo, ¿sí? El de caracterización, donde nos informa fertilidad, sodio y magnesio, el de salinidad, que nos determina sales solubles de sodio, potasio y calcio, y el completo, que incluye todas las anteriores. Por lo general, uno manda a hacer el completo porque le ayuda a hacer la determinación clara de lo que ustedes requieren dentro del proceso. Entonces, es muy importante empezar a determinar. Entonces, ¿queda claro cómo se toma una muestra de suelos? Sí, señor. Entonces, les puedo hacer el quiz ya, ¿cierto? Sí, profe. De hoy, Tan tiernos, sí, tan valientes que nos da ella, que es cierto. Bueno, voy a mostrarles algo, listo, muchísimas gracias. Voy a, antes de salirme, a repetir, ya les voy a enviar la presentación principal, las otras dos las tenía como apoyo, entonces no se las voy a enviar. Camila López, ¿está acá? No. Diana Carolina Marín. Presente, es que cuando llamé a asistencia esta mañana, usted no estaba. Luisa Marín. No. Luisa Montoya. Tampoco. Libardo, yo sé que sí está. Gloria Inés, no. Camila Sánchez, sí. Jonathan Mauricio Serna. No. Y Víctor Manuel Celis. Ok, tampoco. Listo, así queda la asistencia del día de hoy. Profe, Víctor escribió que no tiene micrófono. Bueno, pues pongámosle ahí. Bueno, muchachos, ya para terminar la clase de hoy, no les voy a dejar taller, no los voy a torturar con taller para esta semana. Lo que quería era que viéramos lo de muestreo de suelos, lo que quería era que hiciéramos un análisis del muestreo de suelos. Entonces, espero esté muy bien. La otra semana les voy a poner el tallercito, lo vamos a hacer aquí, les voy a hacer un ejemplo y les voy a entregar a ustedes para que ustedes hagan el tallercito de identificación de una muestra de suelos. Quedamos pendientes a que me terminen de entregar las tareitas que tienen acumuladas, para que no se me cuelguen. Y no siendo más por hoy, me despido de ustedes. Dios los bendiga y cuídense mucho, muchachos. Igualmente, profe, Dios lo bendiga, gracias. Profe, mañana tenemos clase. ¿Qué tenían programado para mañana? ¿No tienen educación física? No, pues ya acabamos la clase con ella, profesora. ¿Todas? No. Sí, ya. Ella no puede haber acabado todas las clases porque ella me dijo que terminaba a finales de agosto. No, la semana pasada ya dijo que fue la última. Ella nos dijo que hasta el 5 de agosto. Yo miro algo. Grey Patricia, plan de trabajo. Ella me envió plan de trabajo, ella es muy juiciosa. Entonces, vamos a mirar. No se puede presionarla, ya terminé clase. Miren, muchachos. Sí, señores. Ella dice que termina mañana. O sea que mañana tenemos clase normalmente, ¿cierto, profe? Vamos a esperar unos minuticos que ingresen la mayor cantidad de personas que vayan Era la en la sesión, entonces... 18 días. Entonces mañana también. Pues muchachos, yo les estoy mostrando, la tabla que ella me envió, y en la tabla que ella me envió dice que termina mañana, ¿sí?
para que lo tengan presente. Si quieren, escríbanle directamente a ella, porque pues yo me guío es por la información que ella me da. ¿Sí? Listo, profe. Ah, claro, profe. Bueno, Bueno, muchachos, Dios los bendiga, pues, y se cuidan mucho. gracias. Listo, profe. Chao, compañeros. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, Hasta luego. gracias. Bueno, Chao, profe, muchas gracias. chao, Chao, profe, que tengan día. papá. Oiga, profe, ¿usted cuándo va a ir a la finca, profe? No, Walter, es que no me dejan ir ya porque la norma de certificación de buenas prácticas la va a hacer Gloria Higuita, porque yo la puedo hacer, pero yo no la puedo firmar. Entonces, valiente pendejada. Entonces, la va a hacer Gloria Higuita. Apenas pueda hoy, porque igual yo sigo siendo el supervisor del contrato de insumos agrícolas. Entonces, tengo que ir a mirar y a firmar lo que le hayan entregado a Rodolfo. Claro, profe. Usted tiene que ir allá a mirar lo de los Sí. insumos, ¿cierto? Los insumos que llegan, no es que yo sea el supervisor de contrato. Pues sí, creo que por ahí llegaron unas cosas de unos insumos, me parece. Sí, el Rodolfo me mandó el listado de lo que pidió. Yo tengo que ir a verificarlo, pero no a mirar cuándo puedo hacer eso. Profe, Listo. yo le quería hacer una pregunta. Victoria, dime. Es que mira que es que yo tengo en mente un proyecto de vida pues a futuro, pero entonces yo quisiera saber cuánto, pues yo quisiera preguntarle, no sé si a usted o al profesor Cristian o a Gustavo, que también puede saber, de los precios comerciales que tienen los cultivos.